Mujica es un ejemplo de la resiliencia humana al extremo, ¿no? Es alguien que literalmente, no alegóricamente, sino literalmente salió del fondo de un pozo para llegar a la presidencia de la República. Este libro es una obra que, según dicen los que saben, está dentro del género de reportajes, y en esta obra hay 3 personajes, que son Lucía, Pepe y Pablo. Nos trae en principio una cantidad de revelaciones sobre la historia del Uruguay, sobre todo sobre la historia política del Uruguay. Yo creo que deben ser muy interesantes para los uruguayos, son mucho más interesantes todavía para quienes miramos esa historia desde la Argentina. Ha sido la noticia dominante en estos últimos días en la agenda nacional. Siguen generando polémicas los dichos de Lucía Topolansky en el libro Los Indomables de Pablo Cohen. Y la verdad que cayeron muy mal porque en definitiva, digamos, pone en tela de juicio todo un trabajo realizado no solo por madres y familiares, sino por todas las víctimas en general de búsqueda de justicia. El fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó a la justicia que a la brevedad cite a declarar a Lucía Topolansky por sus dichos en el libro Los Indomables, del periodista Pablo Cohen. Percivale señaló que la fiscalía mantiene absoluta convicción que las víctimas de esta causa han expresado la verdad y afirma de igual modo que no existe confabulación alguna para perjudicar a nadie y mucho menos a un inocente. Ella habla como nunca, de manera que un poco me sorprendió que esa fuera una de las polémicas principales, pero bueno, la política no tiene los códigos de los lectores y uno escribe para los lectores. Finalmente, la Fiscalía de Flagrancia del 10º turno a cargo de Eliana Travers será la encargada de investigar las declaraciones de Lucía Topolansky. Todo esto, ustedes saben, y se los reiteramos, a raíz de la publicación del libro Los Indomables, donde allí Lucía Topolansky le dice a Pablo Cohen de supuestos falsos testimonios en juicios vinculados con militares y también con el periodo dictatorial. De esas cosas nos contan. Creo que el Frente Amplio se beneficia de que esto haya ocurrido después de las elecciones y no antes. Usted dice, la verdad, los militares debieron haber hablado, los que sabía debieron haber hablado. Seguro, porque era un alivio a la sociedad. Pero usted que fue 2 veces presidente... ¿Por qué no ocurrió? Eso, por el temor no? a la persecución, es obvio. El temor a la persecución. En el año 2013, en un juicio por la desaparición de Comensoro Hosman, un militante de Tupamaro, fue preso un coronel, Juan Carlos Gómez. 3 años preso estuvo. 134 testigos pasaron en ese juicio. Un ex Tupamaro llamado Valerio Blanco, lo acusó. En un muy buen trabajo, la producción de BTV Noticias recapituló y logró hacer un compendio somero, apenas algo de todo lo que se ha hablado del libro de Pablo Cohen, periodista, escritor y además un hombre de la casa. Pablo, gracias por venir. Un placer. Nuestra última entrevista del año y la verdad, más allá de que sos una persona de la casa, de la que le tenemos afecto personal, amerita, porque se ha instalado este tema como yo decía ahí en parte del tape, como uno de los grandes asuntos periodísticos sin duda de este cierre de año. No debe ser fácil cuando uno es escritor imaginarse la repercusión, ¿no? O sea, uno debe estar, me imagino yo, redactando, sí. Es un libro que ya vamos a hablar y profundizar, pero no debe ser fácil imaginarse la repercusión. ¿Llega un punto que te supera? Más que superarte, te resulta imposible imaginarla, porque en mi caso soy periodista y escritor, y siempre pienso en la atemporalidad, es decir, en que los libros, por el hecho de ser libros, duren, que los agarres en 3 o 4 años y sigan siendo válidos. Entonces, ¿cómo voy a saber por dónde va a repercutir? Si por algo de corto plazo, por una cosa fuerte que dice Topolansky, por otra cosa fuerte que dice Mujica, por algo que un lector vio y viralizó, nunca sabés. Vos lo que tenés que hacer es escribir para la gente y hacer un producto de calidad
entretenido y con nobleza, digamos. Entonces no es imposible pensar en las repercusiones. Yo en algún punto, y lo he dicho en alguna conversación con amigos, a mí me genera hasta cierta frustración en algún punto cómo se puso demasiado el foco en algo que obviamente generó repercusión, pero que no es una gran novedad, cuando sí hay novedades en el libro tanto de Mujica como de Topolansky. ¿Esa frustración el autor la llega a sentir o es como decir, bueno, después que yo lo terminé de imprimir, que ya el libro no me pertenece y le pertenece a la gente? Le pertenece a la gente, Nico, y además de pertenecerle a la gente lo lee. Razón por la cual la gente no se queda con un titular. No hay ninguna reducción, ninguna simplificación que la prensa a la que pertenezco y de la que no reniego haga de un libro que sirva para transferir lo que es para un lector la experiencia de lectura, que siempre es mucho más vasta, más compleja, más rica, más sensible que ese titular. Por algo un libro tiene 220 páginas y lleva tanto trabajo, y además es un ejercicio de humildad en sí mismo escribir un libro, porque lo que compensa escribirlo es muy difícil decir esto lo compensa, es demasiado trabajo. Y también uno dice siempre, esto va a una librería y compite con Dickens, con Marguerite Yourcenar, con Bioy Casares, con Borges. Entonces que haya alguien que piense, no, yo quiero este libro, es algo emocionante, con lo cual a mí no me frustra nada, porque yo pienso que escribo para los lectores y que los lectores lo valoran integralmente. Claro. Y ya vamos a estar hablando del libro, pero hoy venía pensando, y si algo, yo no sé si decir me llama la atención, pero si algo me queda del libro, es un libro muy transparente. Es transparente en los comentarios, es transparente en las opiniones y es transparente en tu escritura. Yo creo que no es casualidad, vos elegís algunas exclamaciones, dejarlas escritas, mostrar y graficar tu sorpresa ante algunos comentarios. ¿Cómo tomás la decisión de hacer un libro transparente, de hacer un libro que, si vos te sorprendés, en el libro aparezca wow? Claro. Bueno, son dos cosas interesantes ahí, Nico. Primero, la intuición y la naturalidad. Esto es un libro de entrevistas en profundidad. Vos no podés posar de pedante o de académico. Si te sorprendés en la charla, tiene que estar en el libro, ¿no? A mí yo me sorprendí muchas veces. Entonces, esa naturalidad de la charla tiene que estar reflejada en el libro, por un lado. Por otro lado, uno también es fruto de sus experiencias. Yo venía a hacer un libro que me dio muchas alegrías, que es Diálogos en Espejo, con los doctores Gerardo Caetano y Ana Ribeiro. Sí. Y es un libro altamente intelectual, muy, muy denso, es el libro más denso que escribí en mi vida. Y escribiéndolo, un poco, en el buen sentido, me volví loco, ¿viste? Porque era una cita tras otra y volver a buscar en un libro que no conocía o ir a otro que sí había leído no sé cuántas veces, y era muy exigente, todo muy denso. Y yo necesitaba una experiencia más transparente, más entretenida, más llana, que tuviera que ver con lo más puro que uno entiende cuando habla del género de entrevista periodística, ¿no? Con esas dos referentes que yo tengo, que son Oriana Fallaci en el mundo, digamos, y María Stergilio en el Uruguay. Entonces yo busqué ese estilo, sin abandonar mi estilo natural, busqué esa transparencia que vos encontraste. Y bueno, creo que ellos ayudaron mucho a que existiera, porque son dos entrevistados muy entretenidos y por momentos muy divertidos. Viste que a nivel periodístico las fuentes no se revelan. Yo te voy a hacer una pregunta que quizás no vayas a revelar. A mí no me parece casual que después de esa declaración, que es la que todo el mundo habla, de Topolansky, sobre las personas que mienten, acto seguido en el libro se habla de la impunidad que dan las canas y de la libertad. ¿Es una casualidad? Bueno, de la libertad no es una casualidad. No, porque está presente pero es como el momento de máxima libertad en el libro, ¿no? Está bien. Ellos hablan más de la libertad. Eso lo busco deliberadamente porque creo que la libertad intelectual, la honestidad intelectual es un valor, aunque uno puede no estar de acuerdo con lo que dice alguien, pero tiene que defender el derecho de esa persona a expresarse.
porque además Lucía Topolansky y Mujica también fueron víctimas de horrores durante la dictadura. Y lo otro, si no es casualidad, ¿viste? El timing, de alguna manera, no lo sé. Es decir, yo armé el libro con una estructura que fuera coherente y no pensando en motivos políticos, solo pensando en motivos periodísticos y narrativos. Es decir, la narración tenía que ser, tener tensión, ser entretenida, cuajar, estar en el orden correcto y terminar con drama, pero sobre todo terminar con emoción. Entonces, eso fue lo que yo busqué. Yo decía, trascendió un fragmento del libro, sí. y si la gente lee el fragmento que viene a posteriori, parece algo, pero insisto, muy elocuente, que acto seguido a eso Topolansky hable de la impunidad que le dan las canas y de cómo eso le provoca una sensación de libertad, que es verdad, está presente en todo el libro. Es cierto, lo que pasa es que yo no le puedo adjudicar intenciones a nadie, y menos a un entrevistado. Ella siente eso, ella siente que las canas le dan impunidad. Lo que pasa es que ya empezaron a criminalizar la palabra impunidad, ¿no? Está hablando que se siente más libre que nunca. Lo que sí, la sensación que a mí me dio fue que había mucha gente esperándola, ¿viste? Agazapada abajo de la almohada, por motivos políticos, algunos recientes, inquinas recientes, y otras que son muy antiguas. Los que estamos acostumbrados a veces a estar expuestos convivimos un poco mejor, pero la familia, nuestra familia, no siempre está acostumbrada a la exposición. Y me imagino que en esta situación habrás recibido palos por diestra y siniestra, ¿no? De gente que te acusó de ser, digamos, antiderechos humanos, y gente que te acusó de justamente de oponerte a esa lucha. ¿Cómo recibiste y cómo conviviste con este periodo de exposición vinculado a eso y esto que no siempre nos toca vivir en nuestra carrera? Sí, mira, yo soy un periodista pragmático, ideológicamente soy un liberal de centroizquierda y dejo que mis libros hablen por sí mismos. No tengo agendas, no me hice sanguinetista cuando entrevisté al doctor Sanguinetti en Habla Julio y no me hice Tupamaro ahora. Lo que pasa es que la fantasía de la gente muchas veces es alta, vuela demasiado, pero te diría que en general la gente ya separa bastante bien. En general la gente separa bastante bien la tarea del periodista y del escritor del rol del entrevistado. Entonces yo no tengo quejas, grandes quejas no tengo, la verdad. Siempre es cierto que la familia, uno dice, qué sé yo, qué tendrá que ver mi familia, ¿no? en el buen sentido. Pero lamentablemente es parte de... Es como cuando le dije un día a Pablo Achugarri, pero Pablo, vivís lesionado. Y me dice, pero soy escultor. Esto es lo mismo, ¿no? Exacto. Y más en un tiempo en el que hay tanto ruido en las ideas como el actual. ¿Se va a editar en el exterior el libro también? Sí. ¿De dónde? Vamos a empezar por... Tampoco es frecuente eso que pasa. Y no sé si antes lo tenían pensado con la editorial. No lo sé. Sé que va a llegar en pocos meses a la Argentina. Ese es el primer paso. El primer paso va a ir a Argentina. Sí. Y acá en Uruguay han superado las expectativas de venta. Bueno, en realidad uno siempre, ¿no? Si es por las expectativas, por soñar uno piensa... Mira, no tenemos las cifras del mes, porque se están ahora procesando, pero en los primeros 15, 20 días habían vendido unos 4.000 y pico de ejemplares, solo en esos 15, 20 primeros días del mes, y ya vamos por la tercera edición editada. Es un justamente eso, para que la gente entienda. Vender 5.000 libros en Uruguay es un disparate. Exactamente, y estamos cerca de esa cifra en menos de un mes, ¿no? Porque el libro salió el 2 de diciembre. Pero también vamos a entendernos, por más que yo tenga la suerte de que normalmente mis libros funcionan bien, tengo excelentes lectores y tuve 2 entrevistados de lujo. Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Ahora que son grandes entrevistados, son grandes entrevistados. No, y además que uno imagina que por las circunstancias de vida, por todo, probablemente no se vuelva a repetir. O sea, libros de Mujica hay, pero sí, otro libro de Mujica o con Mujica como protagonista difícilmente suceda. Sí, yo siempre tuve claro que, por un tema biológico, que podía ser el último libro de Mujica, pero también tuve claro que para que este desafío tuviera sentido,
este tenía que ser el primer libro protagonizado por los dos. Eso tenía mucho valor porque Lucía Topolansky es una mujer muy inteligente y con un carácter muy distinto al de Mujica, complementario y distinto. Y creo que el hecho de que no hubiera hablado en primera persona de este modo era un déficit, ¿no? Después tú la podés elogiar, la podés criticar, pero no tengas duda de que la cercanía con la muerte, que no estaba tan presente cuando empezamos el libro porque el diagnóstico de cáncer no estaba sobre la mesa, provocó en ellos un efecto emocional muy fuerte. Sí. Y queda claro en el libro. Un libro que además se divide como en 3 grandes capítulos, llamémosle así, Sí. Y que está muy atravesado por la poesía. Sí. ¿Por qué? Porque alguien no se imagina un libro de Mujica Topolansky atravesado por la poesía, con poemas que aparecen a veces casi que como introduciendo el capítulo. ¿Por qué está esa poesía? Y bueno, por deformación profesional, porque yo soy periodista y escritor. Entonces es una segunda naturaleza para mí la lectura. Y así como por trabajo todos los días leo periodismo, por placer todos los días, todas las semanas y permanentemente leo literatura. Entonces la literatura ayuda a volar, ayuda a viajar gratis, pero ayuda a pensar también. Entonces quizá provoque más emoción en ellos una cita de Rodolfo Fogwill, de Leopoldo Lugones, de Borges, que una reflexión política. Y quizá esa cita ayude a pensar políticamente con mayor profundidad. Cuando Lugones escribe que el barro humano está amansado por lágrimas, ¿no? Es muy impresionante y a ellos los ayuda a reflexionar sobre muchos temas. Entonces tiene un valor práctico, porque te ayuda a ser original y a pensar de otro modo la realidad. Pero también tiene un valor estético, te ayuda a que las partes del libro se unan y a evocar algo que no está demasiado de moda hoy, que es la sensibilidad del lector. A eso iba. ¿La poesía está elegida por los protagonistas o está elegida para los lectores? Está elegida para los lectores primero, después para los protagonistas y tercero porque uno tiene preferencias. Es decir, vos elegís dentro de un abanico que podría ser así, algo que es así. Y yo siempre vuelvo a los mismos autores porque tengo devoción estética por esos autores. De las últimas, hay veces que para insultarlo a Mujica o a Topolansky mismo, estos comunistas. El libro deja claro, de hecho lo dicen, nosotros con el Partido Comunista somos el día y la noche. Sí. Cómo la ignorancia a veces, ¿no? Y la simplificación ponen en un mismo pie de igualdad cosas que no son iguales. Mujica es un líder popular de izquierda que se abraza a Lula, reniega de Cristina y está virulentamente en contra del Partido Comunista. Se burla de lo que para él es una ortodoxia exagerada, se burla de sus métodos, se burla de lo que él ve como una incapacidad para adaptarse a la realidad y se burla de la cantidad de votos que cosecha el Partido Comunista incluso. Entonces, las generalizaciones a veces no sirven para nada, ¿no? Decir que Mujica es comunista, no. Yo voy a citar acá al doctor Sanguinetti. Ni es comunista ni lo fue nunca. Cuando fue, digamos, herrerista, hombre de confianza de Erro, tampoco fue comunista. Ahí fue blanco. Pero después, cuando entró en la guerrilla, el marxismo lo vio un poco de costado y él reivindica más a Sendik y a Rosa Luxemburgo que a Lenin y ni que hablar a Marx. No tiene nada que ver. De hecho, yo creo que detrás de muchas de las polémicas que hay en este libro está latiendo todo el tiempo como un fantasma que vos sabés que está, pero que no podés identificar con precisión, la inquina, que para mí es primero cultural y después política y finalmente ideológica, entre los tupamaros, sobre todo estos tupamaros que son los que ganaron y que no eran líderes guerrilleros, por lo tanto no son tan ideologizados, y el Partido Comunista Uruguayo. No, y además, por lo menos yo me quedo con la impresión de que es un libro que termina de reencontrar o que le pone el justo término a lo que hoy Mujica es políticamente, quizás sintiéndose en deuda con un Daniel Astori, sí. Dándose cuenta que después de 11 años quizás aquellos del arado de Odone no estuvo tan bien, sí. Y valorando algunas cosas, explicando por qué
de Blanca Rodríguez. O sea, hay contenido político que, por lo menos cuando uno lee el libro, le ayuda a entender un montón de cosas de las que pasan día a día y que muestran que estamos ante una personalidad política de las que seguramente pasen unos cuantos años hasta que aparezca otro, ¿no? Sin duda, y que tiene mucha autocrítica. Justamente ese enfrentamiento cultural es uno de los pocos, digamos, ítems en los que ellos no dan marcha atrás, pero tienen mucha autocrítica. Y si no la tuvieran, ¿qué pensamos? ¿Que este país votó a la calle Pou hace 5 años y se volvió Tupamaro de la noche a la mañana? No, los Tupamaros al revés. El MPP supo adaptarse a la realidad, ser flexible ideológicamente, y hoy tenemos a 2 exguerrilleros en ese libro diciendo que lo más importante que le pasó a este país en la historia a nivel de liderazgo político es Valle de Ordóñez. Esa también es una manifestación de fe democrática, de fe republicana y de admiración a un liderazgo de izquierda, pero republicano precisamente, y eso es una definición del Uruguay. Por eso el título, Los Indomables, que no sé si son tan indomables, si el Uruguay los domó a ellos o al revés. Pablo, muchas gracias por estos minutos. Además, en un día, no nos quedó tiempo, pero hoy lo vamos a hablar en el próximo bloque, pero falleció Jorge Lanata. Probablemente para lo de nuestra generación, si no es el gran referente del periodismo argentino, está en el top 3 de los grandes. Bueno, para mí es un día triste porque yo trabajo mucho en la Argentina. Como sabes, soy columnista de Perfil hace años y además tengo amigos a los que quiero mucho. Nelson Castro, que prologó mi libro anterior, que quería mucho a Lanata. Yo no lo conocí personalmente, pero su cenit como periodista político, sobre todo en Página 12 y después en el 13, hizo más para mostrar las miserias del kirchnerismo y del menemismo, en la época de apogeo del menemismo, que muchos políticos juntos. Por ahí Beatriz Arlo, que falleció hace poco y es una gran intelectual, decía que Lanata y Carrió habían hecho más por la República que muchos políticos, y es cierto. Te agradecemos por estos minutos. Un placer. Felicidades.